Bienvenidos a este día 3 de nuestro Apapacha el Alma Challenge. Nuevamente nos encontramos para tener este momento de invocación y tal como lo hemos venido haciendo a lo largo de los últimos 2 días, la idea es que podamos recuperar elementos propios de lo que hacemos en el Departamento de Educación Religiosa y poder ofrecerles a ustedes, más allá de su conjunto de creencias, pues simplemente una orientación distinta sobre cómo aproximarse a leer textos bíblicos, que es un poco el sentido, digamos, que tiene esta primera sección. Pero además de eso tiene la intención de relacionar el tema del día con un texto en particular. De manera puntual, para el día de hoy, tenemos el tema de la celebración. Y fíjense ustedes que con esto completamos pues una triada bastante interesante, ¿ya? Creer, vivir y celebrar. Creer como un ejercicio en el cual identificamos lo propio, aquello que dentro de la riqueza que trae consigo la diferencia nos une, nos vincula. Vivir como la recuperación en pleno de todo lo que significa aquello que nosotros somos, pero aquello de lo que hemos venido siendo, de un acto a hacer memoria, con el objeto de seguirnos proyectando y construyendo relaciones y estableciendo nuevos vínculos, recuperando esa identidad, lo propio que nos caracteriza, que es a lo cual le dedicamos el segundo ejercicio. Y 3, este acto mismo de celebrar, que de una u otra manera aprovechamos para dejarlo para ese tercer día del fin de semana, que mucha gente dentro de una tradición religiosa cristiana católica, pensaría que bueno, este texto no hubiera quedado mejor para el día domingo, porque digamos desde el acto cultural se piensa más el domingo para este tipo de celebraciones, pero quisimos dejarlo como para cierre este ejercicio. Bien, tal como lo hemos venido haciendo con los demás días, la idea es que ninguno de los textos bíblicos sea siempre leído, más bien sea nunca leído, sin un contexto particular. Me parece supremamente importante y responsable ofrecer claves de lectura para que cuando usted se aproxima al texto bíblico pueda entender un poquito la manera en cómo está escrito y que se juega allí detrás. Hemos ido jugando con diferentes fragmentos, diríamos, ¿cierto?, con diferentes puntos de vista que se configuran alrededor de este hermoso libro que es la Biblia, una reunión de diferentes textos. Primero trabajamos con el Nuevo Testamento y nos fuimos directamente a Pablo, ¿cierto? Con todas sus epístolas, con sus cartas, específicamente con la primera de Corintios. En el día 2 nos fuimos al Antiguo Testamento a trabajar específicamente con un libro muy hermoso, que es el texto del Deuteronomio, recuperando esta tradición teológica que toma toda su fuerza posterior al exilio de Babilonia de este pueblo de Israel y que quiere recuperar el vínculo, la alianza entre Dios y su pueblo alrededor de una experiencia de amor simbolizada en la tierra, pero sobre todo configurada a través de una historia que es historia de salvación. Y finalmente nos vamos a adentrar en el corazón de la teología cristiana, aproximándonos al Evangelio de Lucas específicamente, con un texto bastante rico, que lo utilizamos en muchísimos contextos, que cada vez que vamos a una celebración eucarística, por ejemplo, sea porque creemos o sea porque terminamos allí, o porque de una u otra manera siempre hemos escuchado estas palabras. Y yo creo que es interesantísimo poder no solamente dedicarnos a revisar un poquito el contenido de esos versículos, sino también poder entender qué otros elementos o qué otras lecturas podemos darle a estas palabras que se juega allí detrás. Bueno, el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, el tercero de los evangelios en el orden que aparece pues en la Biblia, hace parte del conjunto de libros que llamamos pues los evangelios sinópticos porque guardan estrecha relación entre ellos, Mateo, Marcos y Lucas. El cuarto evangelio, que es el Evangelio de Juan, dentro de los textos canónicos por supuesto, pues iría por una tradición un poquito diferente a la de estas tres, aunque sigue siendo evangelio, sigue dando cuenta de esta buena nueva, de esta buena noticia, de el misterio de Dios, de este misterio de un Dios encarnado en la persona de Jesús y la configuración de todo un proyecto. Pero el Evangelio de Lucas tiene sus propias particularidades. Lucas viene a ser un personaje bastante interesante, compañero de Pablo, que es lo que sabemos un poco por las fuentes que cruzamos con historiadores de la época, pero sobre todo con los Hechos de los Apóstoles y con los textos mismos de Pablo.
Se trata de un personaje sirio proveniente de la región de Antioquía, dentro de la cuenca mediterránea, médico que escribe en un griego, en una forma de griego, para la época conocida como el griego koiné, diríamos un griego un poquito coloquial, aunque dentro del Evangelio uno encontraría fragmentos de un griego bastante elaborado, por ejemplo los primeros versículos del Evangelio que tienen otro complemento en Hechos de los Apóstoles, ¿cierto? Esta la oración, donde él habla, mi querido Teófilo, voy a contarte de los hechos, toda esa parte, digamos, el griego es una elaboración, ¿cierto? De un continuo, de un griego muy bien elaborado, ¿cierto? ¿Qué más deberíamos saber sobre Lucas? Deberíamos saber sobre el Evangelio de Lucas que se trata de una sola obra en dos grandes partes, el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, son las dos partes de una sola obra. Y también deberíamos saber que pues ofrece elementos originales que no aparecen en otros de los evangelios, pero además recupera, por supuesto, al ser sinóptico, pues otras tradiciones, ¿no? Entonces uno tendría que pensar, así como hay unas configuraciones para el Antiguo Testamento, como lo explicamos el día de ayer, respecto al Pentateuco, pues también unas configuraciones propias para los evangelios. Estaría lo que llamamos la fuente Q, que viene del alemán Quelle, ¿cierto? Fuente, que correspondería como a las palabras mismas y a los hechos mismos que Jesús plantea, ¿no? ¿Cierto? Dijo, hizo efectivamente, sobre los cuales, digamos, recuperamos una memoria escrita e incluso oral por muchas tradiciones y relatos. Y estaría el Evangelio de Marcos, que sería de los tres el más antiguo, digamos, más breve pero más antiguo. Lucas aparecería entonces recuperando la tradición de la fuente Q, la tradición de Marcos y algunos elementos de la tradición escrita del Evangelio de Mateo, ¿cierto? Esa sería como la relación que se daría en la configuración de esta obra, digamos, de los evangelios sinópticos. Fuente Q, Marcos como el evangelio más antiguo, luego estaría Mateo, luego estaría Lucas, y habría cruces entonces entre esas fuentes un poco si uno hiciera una suerte de esquema. Eso es lo que uno debería saber un poquito a propósito como de las generalidades del Evangelio de Lucas. ¿Qué es propio, qué dato curioso propio del Evangelio de Lucas? Pues bueno, recupera todos los relatos de la infancia de Jesús, ¿cierto? Específicamente, bueno, Mateo también tiene relatos de la infancia de Jesús, pero específicamente lo que tiene que ver con todo esta composición mariana, ¿no? Todo este elemento de María, el anuncio del ángel a María, toda esta respuesta de María que luego se configurará en el texto que llamamos el Magnificat. Bueno, en fin, toda esta parte, digamos, es bastante interesante por la parte de Lucas. Y Lucas, pues, no es, digamos, no fue un testigo ocular de los hechos, luego recupera también elementos bastante críticos de lo sucedido con Jesús. Eso es lo que deberíamos saber dentro de las generalidades. El texto entonces que vamos a trabajar, decía, es el capítulo 22 del Evangelio de Lucas, en sus versículos 1 al 21, que es famosísimo, ¿cierto?, por ser el relato de la última cena. Entonces ahora voy a detenerme en, más que ir paso a paso con los versículos como lo hicimos con los otros textos, en este específicamente me interesa poder proyectar otros elementos de lectura de este texto. Entremos entonces ahora un poco en materia sobre el relato. ¿Qué deberíamos ver y qué deberíamos saber un poco sobre el Evangelio entonces, este texto, este relato que estamos planteándonos? Ahí está llenísimo de acciones proféticas y de acciones simbólicas de Jesús, ¿cierto? Tres fundamentales. Tomar el pan, ¿cierto? Bendecir, partir y compartir, ¿cierto? Bendecir, partir y compartir. Es el acto simbólico que Jesús está haciendo con sus discípulos. Bien. Luego de eso, las palabras utilizadas por Jesús al realizar estas acciones, pues nos dan cuenta de un llamado de hacer memoria, se constituirá luego en identidad y será elemento luego de reconocimiento de este grupo de seguidores de Jesús. Recordemos que en este momento histórico que estamos trabajando en este texto no podemos hablar de cristianismo, ¿cierto? Hablamos todavía de judaísmo, Jesús es judío, sus seguidores son judíos y lo que se ha venido planteando es un movimiento revolucionario
de judíos para judíos, un movimiento revolucionario intrajudío. No hay cristianismo todavía, el cristianismo será un fenómeno que se dará posterior a la muerte de Jesús. ¿Con qué quiero que nos quedemos respecto a la experiencia eucarística aquí, digamos, contenida en ese texto? 1. La Eucaristía resulta ser o resulta tener un carácter simbólico, ya, que está directamente relacionado con la experiencia de fe, como le acabo de decir. El momento en que yo me aproximo a la Eucaristía, el momento en que reconozco que lo que allí pasa es supremamente importante, es porque yo creo que así es, configura mi experiencia de fe. 2. Tiene un carácter profético, ¿cierto? Está directamente ligada la Eucaristía con el proyecto desarrollado por Jesús, pero un proyecto no terminado, un proyecto que definitivamente se proyecta en el actuar de sus seguidores, de sus creyentes todavía hoy, ¿cierto? En la iglesia. Entonces, repito, tiene un carácter simbólico, ¿cierto? Remite directamente a mi experiencia de fe, pero un carácter profético, ya que está directamente relacionado con ese proyecto de Jesús iniciado en su momento, pero que se proyecta y se configura a lo largo del tiempo, y quienes somos seguidores de este proyecto estamos llamados a seguir configurando, a seguirlo elaborándolo, a seguir realizándolo en la historia. Bien, siguiente elemento que me parece importante mencionar. La Eucaristía implica un elemento directamente relacional, ¿cierto? Se trata de un acto, de una celebración, de un evento, de un sacramento que nutre la experiencia espiritual y existencial del creyente. Ahí estamos hablando de la acción litúrgica directamente, pero que no acaba ahí, no se queda ahí. Yo no me quedo todo el tiempo metido en el templo, yo no me quedo directamente metido en la iglesia. La Eucaristía llama necesariamente a salir al mundo, ¿cierto? A hacer real eso que nosotros creemos. Entonces, lo simbólico de la Eucaristía tiene que ver entonces con el hecho de alimentar mi experiencia de fe, alimentarme existencialmente hablando, pero salir al mundo a hacer realidad, a configurar, a hacer posible eso que se ha nombrado como reino de Dios, ¿cierto? Un elemento fundamental es asumir nuestra realidad, asumir la realidad que vivimos, asumir la realidad del otro en clave de servicio, de reconocimiento de la necesidad y de mi compromiso con aquellos menos favorecidos, con los excluidos y marginados de nuestra realidad, y a través de eso desarrollar un comportamiento de servicio. Hay un elemento allí fraterno. ¿Qué otra cosa? Bueno, la Eucaristía se constituye obviamente en pan, es un alimento en sí mismo, ¿cierto?, para la vida de hombres y mujeres. Implica esta acción profética de Jesús la comprensión de los fundamentos del proyecto, ¿cierto? Un proyecto que es sobre todo un proyecto ético, en su esencia implica una manera de relacionarnos diferente, ¿cierto? Una manera de relacionarnos distinta, implica ver al otro, a ese que de sangre no tiene ningún vínculo conmigo, como mi verdadero hermano, como mi verdadera hermana. Se trata de un proyecto de fraternidad, se trata de un proyecto de sororidad, ¿verdad? Llevamos adentro la responsabilidad de comunicar esta experiencia de fe. Como lo acabo de decir, no podemos quedarnos al margen de nuestra realidad, ¿ya? No hay experiencia eucarística si yo me limito a lo propio y lo pequeño, lo muy puntual y local de mi realidad. Hay experiencia eucarística sí y solo sí cuando yo salgo al mundo nuevamente, allí donde yo me realizo como persona, a hacer realidad y a hacer vida eso que allí se manifiesta. Bien. El texto bíblico entonces tendrá diferentes paralelos en los demás evangelios, incluso en el Evangelio de Juan, y tendrá otras alianzas y vínculos bastante interesantes con la experiencia que configura la centralidad del misterio de fe cristiana, ¿sí? Pasa, por ejemplo, en este hermoso texto, también en el Evangelio de Lucas, del camino de Emaús, ¿no? El desconocido que camina con los discípulos deprimidos al finalizar el Evangelio, ¿cierto?, posterior a la crucifixión y muerte de Jesús, es reconocido a través del acto de partir el pan. Entonces, fíjense todo lo que se juega allí detrás. Entonces, más que querer hoy entrar
en el detalle de las palabras, porque las palabras las conocemos casi que podríamos recitar el texto de memoria, es entrar en la simbología y en la teología que se encuentra detrás de la Eucaristía. La Eucaristía implica una dimensión social bastante interesante que muchas veces dejamos de lado por quedarnos en un elemento muy inmediato de lo que tenemos allá a la mano. No hay Eucaristía sin acción social real, sin generar intervenciones en el mundo. Cada vez que yo me planteo la posibilidad de intervenir esta realidad y hacer de este mundo un lugar realmente mejor para todos, para todas las formas de vida, me configuro uno solo en este marco relacional que estamos planteando, allí es donde hay verdadera Eucaristía. El alimento que recibo yo en el culto, en la tradición, en el relato específico, ¿cierto? En el encuentro específico, en la celebración de un ritual, se hace verdadera realidad a través del desarrollo de nuevas acciones. Quiero entonces invitarlos a desarrollar las actividades de este tercer día en esa clave, como alrededor de la mesa, alrededor de expresar nuestro positivismo, alrededor de plantearnos acciones reales de cuidado y de valoración real del otro, de la otra, ¿cierto? Podamos configurarnos y encontrar allí nuestra verdadera identidad. Muchas gracias.